Bien, sean todos bienvenidos a nuevo estudio bíblico del libro de Mateo. El libro de Mateo, el capítulo 24 nos toca hoy día, eh, entendiendo que empezó nuevamente la cuarentena de nuestra ciudad, así que estamos seguramente todos en nuestras casas, esperando que se levante esta cuarentena. Esperemos que se levante pronto y que las cosas mejoren para nuestra ciudad. Y es por eso que queremos empezar con una oración para que Dios nos acompañe como lo ha hecho hasta ahora en este estudio. Oremos de la siguiente manera. Padre que estás en los cielos, agradecemos Dios tus bendiciones, agradecemos tu mano que has puesto sobre nosotros, Dios. Agradecemos porque nuestros hermanos de la iglesia se reportan bien, Dios, lo hemos visto. Gracias porque hemos tenido la oportunidad de conversar con ellos vía telefónica o vía eh, por video también, Dios. Gracias porque se encuentran bien. Agradecemos también que usted nos acompañe en este momento en este estudio que vamos a tener. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. La semana pasada estuvimos viendo el capítulo número 23 de Mateo. Y básicamente Jesús se enfrenta a los fariseos, saduceos y a los escribas. Y los trata de una forma bastante dura y directa. Por lo menos en el capítulo 23 podíamos distinguir 7 pecados que los fariseos habían cometido. El primero de ellos era el pecado de la hipocresía. Los trató de hipócritas. El segundo, el pecado de mantener a las personas fuera del reino, debido a la carga de tipo religioso que pusieron sobre ellos. Jesús se quejaba de que los fariseos, los escribas, colocaban muchas cargas sobre las personas que ni siquiera ellos podían cumplirlas. En tercer punto, el otro pecado, que ellos crearon muchas brechas legales para, para los, eh, para los creyentes. Los fariseos también, como cuarto lugar, fueron negligentes en las cosas más importantes. ¿Ya? Ellos seguían, cierto, una parte seguían una parte de la ley solamente, pero descuidaban otras partes de la ley. Él les recordaba el tema de los diezmos, que estaba bien, pero descuidaban el amor al prójimo. En quinto lugar, estaban llenos de avaricia y autoindulgencia, lo que significaba que eh, ellos llevaban la amonestación hacia los otros, pero no reconocían en ellos ninguna falta. También, en el sexto lugar, Jesús los reconoció como espiritualmente muertos. ¿Mm? Y finalmente, sabemos que ellos promovieron el asesinato o la muerte de Jesús y que eso redundó finalmente en la victoria que Jesús tuvo. Eh, Eso vimos a grandes rasgos, ¿no es cierto? Se trató del capítulo número 23 del libro de Mateo. Respuesta. La semana pasada hicimos unas preguntas con respecto al capítulo número 23 y pedíamos que identificaran por lo menos 2 pecados que Jesús les enrostró a los fariseos, escribas, etcétera, en el capítulo 23. Y para mantener, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, el anonimato de aquellos hermanos que están respondiendo, solamente voy a dar el nombre de la persona que contestó, nuestra hermana Patricia. ¿Qué Patricia será? Bueno, no lo sabemos. Nuestra hermana Patricia contestó, dijo, 2 pecados ella reconoció. El primero, el pecado de la hipocresía, y el pecado de cerrar el reino a las personas que tuvieron los fariseos. Pero también ella hace una pregunta. ¿Será, con respecto a cerrar el reino a las personas, será como hacer acepción de personas? Bueno, la verdad es que los judíos no tenían, la idea de los judíos o de los fariseos era ganar prosélitos, como decía Jesús. Ustedes no tienen ningún problema en ganar prosélitos, pero después con toda la carga que ellos le ponían a la pobre persona, finalmente la persona se terminaba yendo. Ellos no hacían acepción de personas.
Lo que ellos hacían era extremar las cargas en las personas y de esa forma, según Jesús decía, entendía así, que le cerraran las puertas del reino, porque la persona no era capaz de seguir el camino. No por, no por las cargas que imponía, digamos, Dios, sino por las cargas que imponían estas personas, haciéndose, digamos, espiritualmente mucho mayores que ellos. ¿Mm? Pero ellos no llevaban estas cargas, sino que se las imponían a las personas. Y eso hacía que la gente no entrara en el reino por culpa de ellos. Muchas gracias, hermana Patricia. Veamos la introducción de este capítulo número 24. Y quiero comentarles que no es fácil este capítulo número 24 del libro de Mateo. Es tan complicado su interpretación que hay varias posturas para abordarlo. ¿Mm? Y esto hace que en algunos casos la persona que abraza una de esas tres posturas fuerza el texto hacia esa postura. Por lo tanto, se pierde la objetividad de lo que Jesús trató de decir acá en el Monte de los Olivos. Y encontramos que Jesús está hablando a los discípulos y dándole la respuesta a unas preguntas que ellos le hicieron en forma importante. Nosotros tenemos que ponerlo un poco en el lugar de los discípulos. ¿Quiénes eran los discípulos? Digamos, teológicamente hablando. Ellos no estaban a un nivel teológico de los escribas, de los fariseos, de los saduceos. Lo que no significa que también sean unos ignorantes, sino que ellos tenían la formación normal de cualquier judío, pero no al nivel de los fariseos, de los saduceos y de los escribas. Sin embargo, tenían la suficiente entendimiento como para poder comprender lo que Jesús le estaba tratando de decir. Entonces, trataremos de ponernos en el lugar de ellos y de ese punto de vista poder abordar este capítulo número 24. Entonces teníamos tres posturas. La primera postura, que es que el texto no es aplicable a la iglesia, miren, sino que es solo para Israel. Y esto, lo que tiene esta postura, se apoyan en los libros del Antiguo Testamento. Por ejemplo, ahí toman paralelos con Isaías y con Zacarías, en donde si uno lee Isaías y Zacarías, ve que el profeta habla las mismas palabras que Jesús les menciona a los discípulos en este sermón del monte. La segunda postura es una postura preterista. ¿Qué significa pretérito? Es antiguo, del pasado, y que tiene que ver con los acontecimientos del año 70, con el general Tito, ¿no es cierto? Y no tiene relación con la venida de Jesús. Esa es la preterista. No tiene relación con la venida de Jesús, pero admite que desde el versículo 35 en adelante tiene que ver con la segunda venida de Jesús. Esta postura preterista toma desde el versículo número 3 hasta el 34. Dice, esto es parte del pasado. Esto se terminó el año 70, ¿no es cierto? Y a partir del versículo 35, ahí sí tiene que ver con el tema de la segunda venida de Jesús. Esta es la segunda postura. La tercera postura es una postura futurista. Dice que todo esto tiene que ver con la iglesia. Y la venida del Señor. Admite que ciertos eventos tienen que ver con el año 70 después de Cristo y de lo que ocurrió allí. Resumamos, entonces, son tres posturas. La primera dice que no tiene nada que ver con la iglesia, que tiene que ver con el pueblo de Israel. La segunda dice que tiene que ver hasta el año 70, desde el año 70 hacia atrás. Y la tercera postura tiene que ver con la iglesia. Imagínense. Esas tres posturas, imagínense lo complicado que es hacer un tema con respecto a esto sin errar lo que Jesús trató de decir. Pero bueno, vamos a empezar con esto, pero vamos a escuchar la lectura del capítulo número 24. Así que pongamos mucha atención a este capítulo 24, que es muy interesante y si bien es cierto, es complejo, pero es importante para la iglesia también. Escuchemos la lectura. Capítulo 24. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo.
Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, Dinos, ¿cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda, entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si algunos dijere, Mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, Mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo?
Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Bien, ya escuchamos la lectura, pero nos queda, tenemos que, como las posturas están en el año 70 después de Cristo, bueno, la pregunta básica es, bueno, ¿qué pasó el año 70? ¿Qué es lo que ocurrió el año 70 que es tan importante y que muchos de los comentaristas, muchos de los teólogos dicen que de eso se trata una porción de este capítulo 24, de lo que ocurrió el año 70? Buscando por aquí, por allá, encontré un video que dura 5 minutos, pero que nos va a aclarar lo que pasó el año 70. Es un hecho histórico que los judíos lo tienen muy pendiente y que tiene que ver con Roma. Escuchémoslo, veámoslo y después continuamos. El año 70 después de Cristo es un año clave para entender mucho del contexto bíblico del Nuevo Testamento y para comprender tanto la historia del judaísmo como la historia del cristianismo. Pero, ¿qué fue lo que realmente sucedió ese año? Gesio Floro amaba el dinero y odiaba a los judíos. Como procurador romano, gobernó Judea, cuidando poco su religiosidad. Cuando los ingresos fiscales eran bajos, se apoderó de la plata del templo. A medida que crecía el alboroto contra él, en el año 66 después de Cristo, envió tropas a Jerusalén que masacraron a al menos 3.600 ciudadanos. La acción de Floro provocó una rebelión, la primera revuelta judía que se había estado gestando durante algún tiempo. La revuelta judía comenzó y se encontró con su amargo final, en Masada, una gran roca que domina el Mar Muerto construida originalmente por Herodes el Grande. Los romanos habían construido una fortaleza prácticamente inexpugnable allí. Sin embargo, las atrocidades de Floro inspiraron a algunos judíos a atacar Masada. Sorprendentemente, ganaron, masacrando al ejército romano allí. En Jerusalén, el capitán del templo se solidarizó con la revuelta al detener los sacrificios diarios al César y pronto toda Jerusalén estaba alborotada, expulsando o matando a las tropas romanas. Entonces toda Judea y luego Galilea se rebeló. Cestius Caius, el gobernador romano de la región, marchó desde Siria con 20.000 soldados. Asedió Jerusalén durante 6 meses, pero falló. Dejó 6.000 soldados romanos muertos, sin mencionar el armamento que los defensores judíos recogieron y usaron. El emperador Nerón luego envió a Vespasiano, un general condecorado, para sofocar la rebelión de Judea. Vespasiano sofocó a la oposición en Galilea, luego en Transjordania, luego en Idumea y dio la vuelta a Jerusalén. Pero antes del golpe de gracia, Nerón murió. Vespasiano se vio envuelto en una lucha de liderazgo que concluyó con los ejércitos orientales pidiéndole que fuera emperador. Uno de sus primeros actos, luego de su ascenso como emperador en el año 69 después de Cristo, fue nombrar a su hijo Tito para conducir la guerra contra los judíos. Por ahora, Jerusalén estaba aislada del resto de la nación, y las facciones dentro de la ciudad luchaban por encontrar estrategias de defensa. A medida que avanzaba el asedio, la gente comenzó a morir de hambre y peste. La situación era tal que, por ejemplo, la esposa del sumo sacerdote, que una vez vivió en medio de lujo, tuvo que buscar migajas en las calles. Mientras tanto, los romanos emplearon máquinas de guerra para lanzar rocas contra los muros de la ciudad. Los defensores judíos luchaban durante el día y reconstruían los muros en la noche. Finalmente, los romanos atravesaron el muro exterior, luego el segundo y finalmente el tercer muro. Aún así, los judíos lucharon, corriendo hacia el templo como su última línea de defensa. Ese fue el final para los valientes defensores judíos y para el templo. El historiador Josefo afirmó que Tito quería preservar el templo, pero sus soldados estaban tan furiosos con sus recientes oponentes que lo quemaron.
Finalmente, los judíos de Jerusalén que quedaron vivos fueron asesinados o vendidos como esclavos. Por otro lado, la resistencia judía que había tomado Masada la mantuvo durante al menos 3 años más. Cuando los romanos finalmente construyeron una rampa de asedio e invadieron la fortaleza, encontraron a los defensores muertos. Se habían suicidado para evitar ser capturados por extranjeros. Estos hechos marcaron el fin de un Estado judío hasta los tiempos modernos. La destrucción del templo también significó un cambio en la adoración de los judíos, aunque ese cambio había comenzado cuando se habían dispersado después del exilio. La primera destrucción del templo por los babilonios en el año 586 a.C. había obligado a los judíos a convertirse en personas de libro. El triste final del templo cerró la puerta al sistema de sacrificios. Las ceremonias se ajustaron para el hogar y la sinagoga. El Sanedrín se disolvió y el centro de la religión judía se trasladó a las instituciones educativas de Yamnia. Pero, ¿qué hay de los cristianos? ¿Dónde estaban? Fuera de la ciudad, básicamente. Muchos habían sido expulsados de Jerusalén por la persecución décadas antes. Eusebio escribió que cuando comenzó la revuelta en el año 66 después de Cristo, algunos de los cristianos judíos restantes huyeron a Pella, una ciudad al otro lado del río Jordán. Se podría decir que estos eventos balancearon el equilibrio de poder de la joven iglesia hacia los gentiles. Misioneros como Pablo originalmente habían tratado con una iglesia judía fuerte con sede en Jerusalén, pero la no participación de los judíos cristianos en la revuelta creó una brecha obvia entre ellos y sus contrapartes tradicionales. Después del año 70 después de Cristo, a los cristianos no se les permitió entrar de nuevo en las sinagogas. La caída de Jerusalén, entonces, hizo a los cristianos aún más distintos de los judíos e impulsó a la iglesia a desarrollarse principalmente entre los gentiles. Entonces ya nos queda un poquito más claro lo que pasó el año 70. Entonces, resumiendo, tenemos tres posturas. La postura que dice que Israel, ¿no es cierto? Le voy a mostrar una imagen ahora. Israel, digamos, el capítulo 24 tiene que ver con Israel solamente, no con la iglesia. Y que abarcaría solamente acontecimientos del Antiguo Testamento. Entonces, del Antiguo Testamento hacia después de Cristo correría, digamos, el capítulo 24. La otra postura es la postura preterista, que toman del año 70 hacia atrás, con acontecimientos que finalizaron en el año 70 y que decíamos que ellos aceptan ciertos elementos de posteriores al año 70, como por ejemplo la venida de Cristo. Y está el otro elemento, el futurista, otra visión de este capítulo 24, que toma desde la organización de la iglesia, desde ahí, hasta el rapto. El rapto. Ahí en el dibujo le coloco, usted está aquí, o sea, usted está antes del rapto. Y entre el año que se organizó la iglesia y el rapto estarían estas señales que Jesús menciona. Entonces, hay que ver que es bastante complicado este capítulo 23, debido a que los teólogos no se ponen de acuerdo en qué momento, el tiempo y la ocasión del mismo. Pero sin embargo nosotros podemos sacar algunas enseñanzas para nuestra iglesia el día de hoy. Les comento que el capítulo 24, que es el que estamos estudiando ahora, empieza en realidad en el capítulo 23. Y empieza el capítulo 23 en los últimos versículos que Jesús mencionó. Abramos nuestra Biblia entonces en el capítulo 23 del libro de Mateo. Los últimos versículos. Dice así, un lamento contra Jerusalén. 37, 23-37, dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Aquí nosotros comentábamos que Jesús ya se ponía
la ropa de un profeta. Y el 38. Y aquí vuestra casa os es dejada desierta. Aquí está hablando de Jerusalén misma. En general iba a quedar desierta, desolada. Obviamente que también incluía ¿cómo se llama? El templo. 39. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Lo que le cantaban los jóvenes cuando hizo la entrada triunfal Jesús a Jerusalén. Entonces este contexto impresionó mucho a los discípulos, tanto así que les quedó dando vuelta en su cabeza estas últimas palabras de Jesús. ¿Cómo es que Jesús dice que Jerusalén, el templo, iba a quedar desierto? No puede ser. Y en el versículo 1, ¿qué es lo que hacen ellos? Cuando Jesús salió del templo, el 24 estamos ahora, capítulo 24, versículo 1, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Jesús mira los edificios del templo, lo maravillosos, lo espectaculares que son. ¿Cómo tú dices que todo esto va a ser quedado desierto, sin adoración? Lo que estaba Jesús diciendo era que una vez que Él se retirara, que se fuera, Dios mismo se iba a retirar del templo. O sea, Dios iba a dejar desierto también el templo. No iba a ser lo mismo que antes. Entonces, esto con el afán de mejorar la situación, ¿no es cierto? Pero en vez de mejorar la situación, empeoró. ¿Qué dice el versículo 2? Respondiendo él, Jesús les dijo, ¿veis todo esto? Lo espectacular que es el templo. De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Empeoró la cosa. Josefo dice que, Josefo, que fue un historiador del tiempo del Nuevo Testamento, dice que el reflejo que el sol provocaba sobre el templo, dice que las personas tenían que girar su cabeza porque era el dolor en los ojos tremendo. De esa magnitud era esta construcción. Las piedras dice que eran de muchas toneladas, una sobre otra, y nosotros las vemos en las fotografías de esa manera. Era inconcebible para los, discípulos, que no iba a quedar piedra sobre piedra. Actualmente es cierto, hay una muralla ahí, todavía queda, pero eso no quita la veracidad de los dichos de Jesús. Quedó solamente una muralla, testificando lo magnífico que era ese templo. Es decir, Dios puede destruir todo lo que el hombre pueda construir. Dios puede borrar todo lo que el hombre pueda elaborar. Esa es nuestra enseñanza por hoy día. Dios no mira el esfuerzo del hombre, mira la actitud del hombre para con él. ¿Cuál es nuestra actitud para con él? ¿Cuál era la actitud de ese tiempo de las personas para con Dios? Estaban muy alejados de Dios. El versículo 3 dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas? O sea, la desolación, desolación de Israel, de Jerusalén, la desocupación del templo, etc. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin de este siglo? Bueno, estando en el monte de los olivos y teniendo a la vista, ¿no es cierto?, tanto Jerusalén como su templo, los discípulos le van a hacer esta importante pregunta. Entonces aquí vienen las tres posturas que empiezan a jugar ahora. Porque si bien es cierto, Jesús estaba preparando lo que era la iglesia, pero en ese instante todavía estaba bajo la ley. Recordemos que el Antiguo Testamento termina cuando Jesús dice consumado es en la cruz. Y el Nuevo Testamento empieza cuando Jesús dice consumado es. Esa es la división entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. En este caso, estaríamos viendo que estaríamos bajo la ley, según la respuesta y la pregunta que está acá. Pero observémonos tratando de tomar de cada una de estas posturas lo que debería corresponder.
y a nosotros nos interesa cómo lo vamos a aplicar a nosotros como iglesia en este momento. Entonces está la pregunta, ¿cuándo vas a implementar tu nuevo reino? Porque los discípulos están pensando que inmediatamente, pensaron ellos inmediatamente que Israel, Jerusalén fuera desocupada, el Mesías iba a llegar e iba a implementar su nuevo reino. ¿Qué le contesta Jesús? Versículo 4. Mirad que nadie os engañe. Lo primero, que nadie los engañe. Que nadie los engañe. En ese tiempo, antes de Jesús, habían llegado otros Mesías que se hacían pasar por el Mesías. Algunos fariseos pensaban que Jesús era otro de esos falsos Mesías. Y Jesús reconocía que iban a venir falsos Mesías. Pero para nuestra iglesia nos interesa qué pasa hoy día con esos falsos Mesías, con esos falsos profetas. Mirar significa poner atención a las señales desde la organización de la iglesia. Vamos a ver desde la organización de la iglesia hasta el rapto. Pensemos que son las señales de ese tipo. Primero va a haber un engaño hacia la iglesia. Por ejemplo, han llegado muchas personas diciendo las fechas de la venida de Jesús. No es posible que alguien sepa cuándo va a venir Jesús. Hay pastores, hay apóstoles, que se llaman apóstoles, que han engañado a la gente con falsas teologías. Por ejemplo, la teología, la más popular y la que más llama a personas por interés a lo material, es la teología de la prosperidad, en que te asegura que Dios te va a prosperar aquí. Pare de sufrir, dicen algunos. Pero Jesús, ¿qué dice? Busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás, todas tus necesidades van a ser suplidas por Dios. Y lo demás será añadido. Tenemos que poner nuestra mirada en el reino de los cielos. Busca el reino de Dios. Y todo lo demás, todas tus necesidades van a ser suplidas. Necesidades. No dice acá todo lo que tú merezcas. Y eso es importante, ¿eh? Dios no nos da lo que merecemos, afortunadamente. Porque si nos diera lo que merecemos, no sé qué es lo que haría con nosotros. Sin embargo, Él dice que va a suplir nuestras necesidades. ¿Qué significa entonces engañar? Engañar significa extraviar también. Es engañar para extraviar. El versículo 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. A muchos engañarán. ¿Y por qué lo engañarán? El versículo 5. ¿Qué debemos hacer para evitar el engaño? Para evitar que nos extravíen. Primero, conocer más a Jesús. Conocer más a Jesús. ¿Cómo? Estudiando su palabra. Esa es la idea. Conocer su plan. ¿Cómo vas a conocer su plan? Estudiando su palabra. Tercero, conocer tu propósito. ¿Cuál es tu propósito? ¿Tienes claro tu propósito? ¿Para qué tú fuiste creado y también por qué ingresaste a la iglesia? En cuarto, y el más importante, discernir las cosas de Dios. ¿Cómo se logra eso? Estudiando su palabra, simplemente. Busquemos en Hebreos, a ver si alguien me ayuda a buscarlo, levante su manito, el que lo encuentre. Hebreos, capítulo 5, versículo 14. Dice, pero el alimento sólido, aquí le está hablando a la iglesia, en este caso a la iglesia hebrea, compuesta por hebreos, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, es decir, a un bebé no se le puede dar carne, porque todavía no ha alcanzado la madurez. Cuando ya alcanza su madurez, ahí recién se le da ese tipo de alimento. Por lo tanto dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es importante el discernimiento, acá según el escritor bíblico. Ahora, la madurez, a veces la iglesia lo asocia con las personas que están muchos años dentro de la iglesia. No, eso no es una persona madura, no significa que sea una persona madura, significa que es una persona antigua en la iglesia. La madurez es otra cosa. Una persona puede ser nueva, pero alcanza el grado de madurez que el escritor bíblico dice acá.
Entonces tenemos los maduros y los antiguos. Los antiguos también pueden ser maduros y los nuevos también pueden ser maduros. Pero los nuevos pueden ser también inmaduros y los antiguos también pueden ser inmaduros. La idea es que si usted es una persona antigua dentro de la iglesia, también sea una persona madura dentro de la iglesia. Y si usted es una persona nueva dentro de la iglesia, empieza a adquirir la madurez necesaria para que no sea engañado. ¿Mm? Como dice acá. Veamos 2 Corintios 11. 2 Corintios 11, busquemos el que lo encuentra. Bien. Del 13 al 15. Porque estos son los falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. ¿Mm? Se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Tenemos que estar atentos al engaño. El engaño no va a venir en el colegio. En el colegio sabemos los errores que se están cometiendo con las leyes y las materias que se están pasando allí, que están en contra de lo que la palabra de Dios dice. Por lo tanto, cuando en el colegio nos pasen esas materias de identidad, materias de aborto, sabemos ya que eso no nos van a engañar con eso. ¿Dónde va a ser el engaño? Acá lo dice claramente, va a ser desde el púlpito, hermanos, desde el púlpito. Porque estos son los falsos apóstoles, obreros fraudulentos, apóstoles, obreros, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Del púlpito, hermano. Ahí nos van a tratar de engañar y van a engañar a muchos. Sigamos. Versículos 6 al 8. Dice lo siguiente. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. En este momento estamos pasando por una pandemia que nos mantiene confinados en nuestra casa. Hoy día estamos con cuarentena, quizás la próxima semana salgamos, no lo sabemos todavía, pero en el mundo estamos viviendo este tipo de cosas. Hay guerras, rumores de guerra, y esto usted va a decir, bueno, esto siempre ha sido así. Pero claro, siempre ha sido así. Pero estos son algunas de las señales solamente que, que van a venir, ¿no es cierto?, para tener conciencia de que Jesús está cerca. Las señales no es el fin en sí mismo. Una señal, 100 kilómetros para llegar a Arica. Otra señal, 50 kilómetros para llegar a Arica. Otra señal, bienvenido a Arica. La señal en sí misma no es el fin. Significa dónde estamos más o menos parados con respecto al tiempo final, que es llegar a Arica. En este caso nos puede dar una señal esa, pero dice Jesús, pero estos son solamente el principio. El versículo 8, y todo esto será solamente el principio de dolores. Imagínense, el principio de dolores. Entonces, ¿qué puede ser peor que esto? El versículo 9. Entonces los entregarán a tribulación y los matarán y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de ¿qué cosa? Del nombre de Jesús, de profesar el nombre de Jesús. Nosotros tenemos una profesión, algo que profesar, el nombre de Jesús. Si bien es cierto, hoy en nuestro país no hay persecución de los cristianos en otros países que abrazan otras religiones. Y esas religiones no son muy amistosas con respecto al cristianismo. Pero bueno, en el tiempo de Pablo, con la persecución de la iglesia, saben que los cristianos también los perseguían y no los perseguían para encarcelarlos, los perseguían para que participaran en el circo romano. Y ustedes saben lo que significa participar del circo romano para los cristianos. Habían leones allí, había que encender fogata, de alguna manera mantener iluminada Roma. ¿Saben cómo mantener iluminada Roma? Búsquenlo en YouTube. ¿Qué hacían los romanos con los cristianos para mantener iluminada ciertas partes de Roma?
¿Qué hacían los romanos con los cristianos que participaban en el circo romano, donde habían leones? ¿Mm? Eso no ha cambiado mucho. Nos han llegado noticias de misioneros que han sufrido, por decir una palabra muy suave, han sufrido en estos países que no aceptan el cristianismo, la persecución. Hoy día, si bien es cierto, no hay una persecución física en nuestro país, hay una persecución intelectual en nuestro país. Hay muchas ideologías que están persiguiendo el cristianismo. Veamos las leyes que están sacando, veamos lo duro que han sido con el cristianismo. No lo aceptan. Ese es otro tipo de persecución. Van a haber pastores que van a ir a la cárcel por no casar a parejas que son del mismo sexo. Ojo con eso. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Acá muestra dos cosas. La primera parte, entonces les entregarán a tribulación y los matarán y serán aborrecidos de todas las generaciones por causa de mi nombre. Esa es el enemigo externo. El enemigo externo nos ataca desde afuera, pero la iglesia, que está dentro de este círculo, se fortalece y produce unidad. Cuando el ataque es externo, la iglesia se fortalece. El versículo número 10. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Este es el ataque interno. Cuando el enemigo está en forma interna a la iglesia. Cuando el enemigo está dentro de la iglesia, produce la división de la iglesia. En este caso, la iglesia se debilita. El enemigo externo produce unidad. El enemigo interno produce división. Carlos Spurgeon lo resumió en lo siguiente. Yo quiero leer lo que dijo Carlos Spurgeon, Charles Spurgeon, el famoso predicador inglés. La persecución revela a los traidores dentro de la iglesia. Fue muy duro con esto. Y los enemigos fuera de ella. Repito, la persecución revela a los traidores dentro de la iglesia y a los enemigos fuera de ella. ¿Qué le parece? Señales antes del fin. Señales antes del fin. Bien, sigamos con el versículo número 13. El versículo número 13 dice, es muy interesante el versículo número 13. Y por haberse multiplicado la maldad, perdón, más el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Me faltó el versículo 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El amor de muchos se enfriará. Esto va unido a los versículos anteriores. El enemigo externo, el enemigo interno y el tercer punto. Bueno, ¿qué va a pasar con los que queden dentro de la iglesia? Y por haberse multiplicado la maldad, tanto fuera de la iglesia como dentro, el amor de muchos se enfriará. El amor de muchos se enfriará. Ahora sí, veamos el versículo número 13. El que persevere hasta el final, este será salvo. Este es un versículo muy interesante desde el punto de vista de aquellos que niegan que la salvación se mantenga. Los que pensamos que la salvación no se pierde, podría ser una piedra en el camino este versículo. Más el que persevere hasta el fin será salvo. Pero para responder a este versículo nosotros tenemos que entender lo que sucede cuando usted acepta a Cristo. O cuando usted acepta a Cristo, en ese instante usted es salvo. Pero ¿cómo lo acepta? ¿Lo acepta como Salvador? No. Cuando uno acepta a Cristo, lo acepta como Señor y Salvador. Las dos cosas van unidas. Jesús no puede ser para usted el Salvador si no es su Señor antes. Y Jesús no va a ser su Señor si es que acaso no es su Salvador al mismo tiempo. Cuando usted acepta a Jesús como Señor y Salvador, inmediatamente el Espíritu Santo pasa a morar dentro de usted. El lugar más santo. Usted como iglesia, usted como iglesia tiene un templo. Está el templo, ¿no es cierto? Está la nave central, están los baños, están los patios, están las salas, está el salón principal, ¿no es cierto? Y la pregunta es la siguiente. Cuando nosotros como iglesia estamos en el templo,
alabando a Dios, adorándole, ¿cuál es el lugar más santo del templo? Es una pregunta interesante. Si uno le pregunta a los hebreos, a los israelitas, el lugar más santo del templo es el lugar santísimo. Ahí está la presencia misma de Dios, es el lugar santísimo. Entonces, transformándolo ahora al año 2020, ¿cuál es el lugar más santo de nuestro templo? El templo físico, cuando nosotros estamos allí. Cuando nosotros estamos en el templo, el lugar más santo, el lugar santísimo, no es el patio, tampoco es la sala donde hacemos los sociales, tampoco es el púlpito. El lugar santísimo del templo no es el púlpito. El lugar santísimo no es la puerta de entrada ni son las bancas o las sillas. El lugar santísimo del templo, cuando nosotros como iglesia estamos allí, es la misma persona, es la iglesia. No hay otro lugar más importante en el templo, cuando nosotros estamos allá en el templo, que usted mismo. No es el templo, no es la tarima, no es el púlpito, es usted, porque en usted está morando el Espíritu Santo. No hay lugar más santo que donde está Dios mismo habitando. Se puede quemar el templo, se puede quemar el púlpito, pero el lugar santo es usted. Y es el que tiene que cuidar. Por lo tanto, más el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Si usted es una nueva criatura, porque cuando usted acepta a Cristo no es una buena persona, no se transforma en una buena persona, se transforma en una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas ellas nuevas. Usted ya no es una buena, es una nueva persona. Por lo tanto, va a hacer lo que hace una nueva persona y va a perseverar. Por eso dice aquí, el que persevere hasta el final, ese será salvo. Porque una de las señales de una persona que es nueva, que es convertida, cuya el Espíritu Santo mora en su vida, es que persevera. Hay gente que va a dejar de perseverar. En este tiempo, donde hay problemas económicos, algunas personas dicen, bueno, tengo problemas económicos, en vez de acercarse más a Cristo, decir, no, yo me alejo de la iglesia. Va a perder la salud. Como perdió la salud, no se va a acercar más a Cristo pidiéndole salud, sino decir, bueno, estoy decepcionado, no tengo salud, me voy de la iglesia. Estoy decepcionado, tengo problemas familiares, me voy de la iglesia. No, se trata de perseverar. En estos tiempos donde se ven los verdaderos cristianos, como dice Carlos Spurgeon, nos revela a nosotros. Estas son las señales que nos van a revelar quiénes somos. Y van a venir cosas peores, como dice acá la Escritura. Debemos hacer lo que Dios dice que hagamos y debemos comportarnos como Él dice que nos comportemos. Versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Nosotros ya hemos dicho que la palabra evangelio significa buenas noticias. Pero una buena noticia solamente. Mire, yo le voy a dar varios ejemplos de buenas noticias. Una buena noticia es que el ministro el próximo domingo o el próximo martes o miércoles diga, se levanta la cuarentena parática. Es una buena noticia. Una buena noticia es que de la Organización Mundial de la Salud diga, hay una vacuna. Es para la pandemia. Esa es una buena noticia. Otra buena noticia es que usted no está enferma. Es una buena noticia. O enfermo. O sea, la palabra evangelio en sí mismo no significa absolutamente nada. No tiene ningún sentido en sí misma la palabra evangelio. Pero la palabra evangelio, acompañada de otra palabra, sí tiene sentido. Mire, veamos aquí. El versículo 14. Y será predicado este evangelio, pero ¿cuál evangelio? Esta buena noticia, pero ¿cuál buena noticia? Del reino. Esa es la buena noticia. El evangelio del reino. En todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Dice que una vez que se predique el evangelio del reino en todo el mundo,
y que todo el mundo sepa de esta buena noticia, del reino, que el reino de los cielos se ha acercado, entonces vendrá el fin. Dios quiere asegurarse de que a todos les llegue el mensaje. A todos les llegue el mensaje. Y nosotros estamos trabajando en eso, de una u otra manera. Después del versículo 15 en adelante, muestra otras señales que van a continuar andando en las señales, que van a ocurrir antes que Él venga. Es interesante leerlo, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales. Grandes señales. No solamente hablarán cosas, sino que harán señales y prodigios. El versículo 24. De tal manera que engañarán, si fuese posible, a los escogidos. Hay que estudiar la palabra. Pero me quiero detener en el siervo fiel, el versículo 45. Yo quiero hacer un comentario acá. Este siervo fiel, según los testigos de Jehová, son ellos. Es la organización de los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová dicen, el siervo fiel es nuestra organización. Pero es un comentario aparte. El versículo 45 dice, ¿quién es pues este siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Dios nos ha dado, todo lo que nosotros tenemos nos ha dado Dios, pero ¿para qué? Para nosotros. Puedo decir que todo lo que Dios me ha dado es mío, no es para administrarlo. Nosotros somos su siervo fiel y prudente, que administramos las cosas que Dios nos dio. Nos dio nuestra casa, nos dio nuestro vehículo, nos dio nuestro trabajo, todo eso tenemos que administrarlo. Pero lo que más interesa que administremos es nuestra familia, nuestros hijos. El 46. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Tenemos que administrar también el Evangelio del Reino. Tenemos que entregar esta palabra y que nos encuentre entregando el Evangelio del Reino. 47. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Aquí estamos hablando de cosas materiales, ¿ya? El siervo fiel y prudente, el Señor lo dejó administrando sus cosas. El Señor llegó, lo encontró administrando sus cosas correctamente y ahora lo va a poner sobre todos sus bienes. ¿Se acuerdan lo que pasó con José? José en Egipto ocurrió exactamente lo mismo. Es un ejemplo para nosotros. De cierto os digo que sobre todos sus bienes lo pondrá. El 48. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, como muchos cristianos dicen, Jesús tarda en venir, bueno, me voy de la iglesia, ya no cumplió. Y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. El problema está que este siervo imprudente sabía lo que le iba a ocurrir. Por eso va a venir el lloro y el crujir de dientes. La idea, hermanos, es que nosotros estemos haciendo lo que Dios dice. Cuando estemos con nuestro discípulo y le enseñemos este capítulo 24, hagamos énfasis en que nosotros tenemos una misión que cumplir y un propósito que vivir. Tenemos que hacer tareas que Dios nos ha encomendado. Y precisamente las tareas que Dios nos ha encomendado están siempre mirando hacia arriba. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás va a venir con añadidura. Seamos siervos prudentes. Estudiemos la palabra para que no nos engañen. Veamos, ¿no es cierto?, cómo cumplir siempre la voluntad de Dios. Que el Señor los bendiga.